días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es viernes 20 de noviembre de 2020. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Son las 6 de la mañana con 34 minutos. Seguimos observando las imágenes de la destrucción de la fortaleza de los caribeños y de todos los nicaragüenses afectados por las tragedias. Seguimos teniendo noticias tristes como la de Mulucucú ocurrida el miércoles. Pero esta mañana vamos a tratar de hacer un esfuerzo para ofrecerles también puntos de vista sobre el proyecto que desarrollamos los sandinistas y sus orígenes. Vamos a hablar ampliamente de ese tema, pero en estos primeros 10 minutos, porque nos vamos a dedicar más de una hora al tema que les acabo de comentar, en estos primeros minutos, 10 minutos, vamos a ofrecer algunas informaciones, empezando por esa tragedia de Mulucucú. Ocurrió entre Mulucucú y Guaslala, pero en el ámbito municipal de Mulucucú, ambos municipios de la región autónoma del Caribe Norte, aunque Guaslala políticamente es atendida de parte del Frente Sandinista por el departamento de Matagalpa, por el departamental. Fallecieron tres hermanos, Pedro José Blandón Reyes, Adonis Blandón Reyes y Zaida Sujei Blandón Reyes. Tenían 22 años, 15 años y 9 años. Tres hermanos. Lograron sobrevivir tres. La madre, Perfecta Reyes, de 43 años, el padre, Arlen Blandón, de 41 años, y la única hija que les quedó viva, Arelis Blandón Reyes, de 20 años. ¿Qué fue lo que pasó? Parece que el cerro Cuyú, que no es de gran altura, aparentemente sufre un deslave, cae al río. Ellos tenían su casita al lado del río, el río desborda y se les lleva a la casa. Probablemente estaban dormidos. Se da cuenta un pastor de la congregación a la cual pertenece la familia, avisa a las autoridades municipales. Hasta la mañana siguiente, ayer, el ejército, la Comupred, la alcaldía, la Policía Nacional van al sitio, constatan los hechos, encuentran los cuerpos, encuentran a los sobrevivientes. Es muy triste. Todavía falta que encuentren a madre y abuela de la niña sepultada por el deslave allá en Peña Blanca. Siguen buscando, hay hasta perros ahí que están entrenados para este tipo de eventos, pero no han podido porque primero sigue lloviendo en la zona y ahí llueve torrencialmente. Segundo, lo que hay es fango. En la medida que llueve más fango y se va hundiendo, entonces va profundizando, ¿verdad? A donde van a estar, donde se puedan encontrar los cuerpos. Entonces es una labor compleja en la cual han colocado todo su empeño el ejército, la Comupred, los bomberos están allí, la policía, los comunitarios. Las pérdidas por iota alcanzan aproximadamente, sin contar las pérdidas al medio ambiente, sin contar las pérdidas de las cosechas, sin contar las pérdidas de los siembros, por ejemplo las matas de café o de plátano, sin contar eso, si solo pérdidas materiales en cuanto a infraestructura social y nacional, y suman 12.282 millones de Córdoba por iota. Súmenle a eso 6.141 millones de Córdoba por ETA.
totalizan 18.000 millones de Córdoba, 18.423 millones de Córdoba. Es una salvajada lo que nos ha pasado, pues, en 2 semanas. ¿Verdad? Son 543 millones de dólares y falta cuantificar todo lo que les he dicho, que eso va a tardar, las pérdidas en bosque. Eso se cuantifica, pero tarda un poco, pues hay que ir al terreno, hay que calcular. Y luego las pérdidas productivas de las plantaciones, hay que hablar con los productores. Eso va a tardar quizás 3 semanas, un mes. Pero la primera valoración preliminar va a estar lista el domingo, según anunció el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta. Es impresionante, ¿verdad?, cómo está trabajando todo el mundo. O sea, todo el mundo está en función ya de rehabilitar, no reconstruir todavía, porque no vas a reconstruir de un día para otro los puentes o pavimentar las calles o las carreteras, mentira, pues. Pero sí puedes rehabilitar, que es lo que están haciendo las alcaldías en todas partes. Las alcaldías, el MTI principalmente, el ejército se ha metido a hacer esas cosas también con su maquinaria, a despejar caminos, a quitar árboles, piedras, rocas, y la propia población que se ha sumado con sus instrumentos precarios, pero a quitar lo que se pueda quitar. Porque las posibilidades también son limitadas, no es que son ilimitadas los recursos que tiene el Estado, que no es así, todo el mundo se involucra por eso. Esto es impresionante en todas partes. Ayer, por ejemplo, ya abrió el mercado de Bilwi, con toda la destrucción que hay en Bilwi. Al final de Sin Frontera, después que despidamos, les vamos a dejar el video que hizo Juventud Presidente con un dron sobre toda la zona destruida en Bilwi. Solamente es Bilwi. Lo que quedó devastado por completo, además del muelle, que es impresionante, que jamás en historia le había ocurrido a Bilwi, a un puerto, quedar sin muelle, pues. Además de eso, todos los barrios costeros, una cosa impresionante. Y vamos a regresar sobre eso, porque también quiero mencionar que también es conmovedor cómo todos los que estaban en los albergues y que ya pasaron la lluvia, sus comunidades están en buen estado, no hay peligro, y cómo van ayudados por los chavalos de la Juventud Sandinista, por los del Comupre respectivo, por autoridades municipales, a veces va la policía o el ejército y los acompañan, les llevan las cosas, cruzan ríos, lo que haya que cruzar, y los llevan a sus casas. Es muy, muy impresionante esto. Y está ocurriendo en todo el país. Van a quedar mucha gente en albergue, porque hay mucha gente que perdió su vivienda. Y eso necesita, por lo tanto, esas personas necesitan alimentarse, vestirse, medicina. ¿Me entendés? Entonces el gobierno va a tener que hacer un esfuerzo descomunal. Y de los mismos cueros salen todas las coyundas, hermano. Aquí nos vamos a tener que apretar la faja. ¿Qué nos queda? Apretarnos la faja mientras nos resarcimos, mientras reconstruimos, mientras encontramos oxígeno. ¿Verdad? Pero, o sea, es que a veces yo creo que los nicaragüenses tal vez no, creo yo, pues no calibramos la envergadura de la respuesta que ha dado el gobierno. ¿Saben qué? Se lo voy a comparar con una cosa. Terremoto en 1972. Me tocó vivirlo. ¿Saben cuánto tardó Managua en limpiarse de escombros? 1 año. Y aún así quedaron todos esos edificios que estaban derruidos, que había que demoler, quedaron décadas. O sea, aquí pasó 2 meses el país paralizado, enero y febrero, me acuerdo muy bien, paralizado con la destrucción de Managua. O sea, la dictadura le valía a la gente
lo que aprovechó fue adueñarse de tierra, de toda la ayuda internacional, solo la distribuyó entre los guardias y sus allegados. La gente, a la buena de Dios, como decía mi mamá. Eso te da una idea, o sea, para que compares. Lo podés comparar a nivel internacional si querés. Y el otro día te citaba Puerto Rico, pero te puedo citar muchos otros ejemplos. Quedémonos con lo de Puerto Rico. Un estado asociado de Estados Unidos, abandonado a su suerte por Trump cuando le cayó el huracán. ¿Se acuerdan de eso? Y aquí estamos hablando que el huracán pasó lunes y martes. Las lluvias todavía siguieron miércoles. Ayer todavía hubo inundaciones en Alamicamban, en Prinzapolca. Quedó otra vez bajo el agua. Ayer todavía. ¿Verdad? Y sin embargo ya están restablecidas las comunicaciones telefónicas y de internet en el 80% de las zonas afectadas. La energía eléctrica por ahí anda. Lo que va a tardar más es el agua potable porque eso requiere tubería. O sea, está hablando que en una semana, probablemente en una semana va a estar culminado la rehabilitación de los servicios públicos. Es una cosa impresionante. Que no es tanto por los recursos que se invierten, sino más bien por el esfuerzo humano que esto implica, de organización y de ejecución. O sea, es verdaderamente impresionante. Y yo creo que siempre decimos en esto, ¿no? ¿Dónde encuentra la fuerza el gobierno y el frente para hacer este tipo de cosas? En la fuerza del pueblo. Les voy a poner dos ejemplos. Son 3 fotografías que tomó Greta Pais, una periodista caribeña, orgullosamente caribeña, y que tiene muy buen ojo fotográfico. Ella los publicó en su Facebook. Esta primera foto es de un compañero que se llama Juan Stevenson. Él es un pescador. Vivía en el sector de Guililandi, allí en el barrio del Muelle. Cuando el huracán ETA, él le quedó su casa intacta y ahí refugió, y él se encargó de andar sacando a la gente de otras casas que estaban en peligro, que se les había caído, y los llevó a su casa y los refugió. Pasó el ETA, nadie esperaba que viniera otro, y vino el otro, el Iota. El Iota le llevó la casa. Y estas son las condiciones en las que está. En los escombros está Juan Stevenson. Impresionante. Pero ahí está el hombre. Está con su cosita ahí, metiendo ahí en esos escombros. Y va a salir adelante, y vas a verlo. Él es pescador. Y este otro, un ejemplo también conmovedor. También lo publica Greta Pais. Él se llama Milton Frederick Williams. El agua, el viento, el agua de la lluvia, el viento y el agua del mar le llevaron su casa. Vivía a la orilla, también ahí en el corazón de Guililandi, en el barrio El Muelle de Bilwi, que es el barrio que quedó, no queda piedra sobre piedra, hermano. Ahí está levantando su casa él. Él la está haciendo. No es una casita rústica, improvisada. Pero él la está haciendo. Él está haciendo su casa. Él no va a dormir en la arena ni en los refugios. Va a dormir en su casa y la está haciendo. De los ripios que quedaron, de eso lo está haciendo. Ese es el espíritu de la gente. A como sea, vámonos. Cuando venga la ayuda, que venga. Y ahí, hermano, decenas de miles de hojas de zinc empezaron a ser distribuidas entre la población caribeña. Allá se fila la gente. Y van dando su plan techo. No resuelve la casa, pero resuelve el techo, hermano.
la alimentación y demás, pues, o sea, estamos en la tarea, como decimos. Estamos haciendo la tarea. Habrán algunos que se queden, otros que no. Sí, eso es natural, pues toda obra humana siempre cae en algún error, eso es natural, pues, pero el conjunto de lo que se está haciendo es una maravilla. Saludamos entonces a Juan Stevenson y los que quieran ayudar, porque hay gente que dice que quiere ayudar, que no sé cuánto. Bueno, pues ahí están dos ejemplos. Juan Stevenson no tiene casa, pues. Está en los escombros, está viviendo. Localícenlo. Le pueden escribir a Greta Paisa ahí en Facebook. Y ahí buscan el mecanismo para enviarle reales y que él pueda construir su casa. O el caso de Milton Frederick Williams. Igual, lo mismo, localícenlo. O sea, porque hay mucha gente que dice que yo quiero ayudar, que no sé cómo. Bueno, porque queda lejos eso y no hay... ¿Cómo hacemos para mandar los reales o lo que sea? Bueno, pues ahí está una manera. Están dos maneras concretas. Bien. Son las 6:50. Vamos a hablar entonces de los que les contaba. Pues porque es que Dios le está dando vuelta. ¿De qué manera podemos presentar en lenguaje lo más sencillo posible? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Te lo pongo de otra manera. A ver, nosotros hemos aguantado una agresión terrorista de los somocistas en el de 2018. La epidemia del COVID-19. Y 2 huracanes. Y estamos incólumes. Estamos dolidos y afectados, pero incólumes. Erguidos. No nos han arrodillado. Estamos erguidos, en pie de lucha. Adoloridos por las pérdidas humanas, pero inspirados también para continuar. O sea, ¿qué nos lleva a ese comportamiento? ¿Qué nos hace ser así? Como pueblo y como organización. ¿Cómo encontramos las raíces de ese comportamiento? Entonces, vamos a hacer un esfuerzo en esa dirección. Fíjate, yo creo que primero voy a resumir, lo vamos a ampliar al final. Para mí hay 4 elementos fundamentales que caracterizan el quehacer de los sandinistas. 4 elementos. Primero es la concepción. O sea, lo ideológico. ¿Qué es lo ideológico? Para nosotros el ser humano es el corazón de toda actividad. Es el corazón de todo proyecto, es el objetivo de todo proyecto, de todo programa. El ser humano. En el centro de todo, el bienestar del ser humano. No es el dinero, no es la tierra, no son las fábricas, no son la riqueza, es el ser humano. Eso es lo ideológico. O sea, nuestra concepción ideológica es que el centro de toda actividad es el bienestar de los seres humanos, agrupados como familia, como comunidad, como sociedad. Ese es el centro de nuestra actividad, el ser humano. Eso es lo ideológico. Lo político es nuestro proyecto. ¿Y cuál es el objetivo estratégico de nuestro proyecto? ¿Cuál es el máximo objetivo, el estratégico? Acabar con la pobreza. Que la gente viva bien. Lo ideológico es el ser humano, es el corazón de nuestra actividad. Y lo político es hacemos un proyecto para que la gente viva bien, acabando con la pobreza. ¿Verdad? Estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible. Y de esa concepción, de esa ideología y de ese proyecto político se desprende el modelo. ¿Cuál es el modelo? Un modelo de participación. La gente es la protagonista.
es un modelo de participación, es un modelo que además agrupa o sintetiza, mejor dicho, los intereses de todos los sectores de la sociedad, incluyendo los ricos. Porque nosotros no somos enemigos de los ricos. Somos enemigos de la pobreza, pero no de los ricos. Entonces, integramos los intereses de todo el mundo y privilegiamos los intereses de los empobrecidos. Pero integramos los intereses de todos. De las mujeres, de los jóvenes, de los grupos étnicos, de los campesinos, de los trabajadores, entendiendo por trabajadores los obreros como tal, y los trabajadores por cuenta propia, de los profesionales, de los empresarios, en todos los niveles, el micro, el pequeño, el mediano, el gran, en todos los niveles. Integramos en ese modelo, que su esencia es la participación, para realizar el proyecto político con el propósito de que el ser humano viva mejor. Entonces, y el cuarto elemento, esos son los tres primeros elementos, ¿no? El ideológico, el político y el modelo. Y el cuarto elemento es el compromiso con esas tres cosas. Creo que esos son los cuatro elementos esenciales de nuestro quehacer. Ideología, proyecto político, modelo, compromiso. Pero digamos, ¿cómo llegamos nosotros a esa conclusión? ¿Cómo nosotros hemos, digamos, elaborado esto que realizamos? No ha sido una labor de escritorio, eso es muy importante. Creo que tiene dos fuentes. La primera fuente es la experiencia de la historia en Nicaragua, o tres fuentes mejor. La experiencia de la historia nicaragüense. ¿A qué me refiero? No solamente al quehacer de la revolución en los años 80, no solamente el quehacer de Sandino en la guerra contra los yanquis, sino también el quehacer del pueblo de Nicaragua a lo largo de toda su historia. Desde Diriangén, pasando por la Guerra Nacional, Celedón, Sandino y demás, pero además no solamente por la figura, sino por todos esos procesos, el esclavismo al que nos sometieron de manera figurada, con el amparo de los jerarcas de la Iglesia Católica, las condiciones de miseria en las que vivió siempre el pueblo de Nicaragua, siempre vivió en condiciones de miseria. Esto es importante subrayarlo. Siempre el pueblo de Nicaragua ha vivido en condiciones de miseria, de marginación, de opresión. Siempre, hasta que él mismo se liberó con la revolución. Hasta ese momento el pueblo de Nicaragua siempre fue sometido. Entonces, esas raíces históricas son fuentes. La otra fuente es el diagnóstico de lo que vivimos ahora. O sea, ¿cuál es nuestra situación? Y eso inspira esos cuatro elementos. Y el tercero, la tercera fuente, creo yo, son las experiencias de otros pueblos, que también es importante tomarlo en cuenta y estudiarlo, para integrarlo a lo nuestro. De ahí surge nuestra manera de hacer las cosas, que integra todas estas visiones, pero que es original en el sentido de cómo lo hacemos. Porque nuestra realidad es particular, peculiar. Por lo tanto, nuestro modelo, nuestro proyecto es particular y peculiar. Nosotros teníamos una idea determinada de cómo estaba el país después de 17 años de gobierno neosomocista. Teníamos una idea, lo recuerdan. Veíamos las cosas y veíamos que aquello era un desastre, que estábamos en la calamidad, que la pobreza crecía, que no teníamos ningún tipo de derecho. Pero no teníamos una certeza de la cifra ni de la envergadura
de la bancarrota a la cual había llevado al país el somocismo, no teníamos la cifra. Y una de las primeras cosas que hace Daniel es, bueno, a ver, decime cómo está esto. Fulano, vos en esto, a ver. Y cuando te das cuenta de la envergadura de lo que aquí había, decís, esto es una tarea titánica. Lo que vamos a hacer para poder levantar este país. Empezando, ¿te acordás? Por la energía eléctrica. Pero es que será la cereza, no del pastel, de la plasta de excremento que nos había dejado el somocismo. ¿Verdad? Entonces, el diagnóstico de la realidad tampoco es fijo, porque la realidad cambia todos los días del mundo. ¿Verdad? Entonces, vos no te podés anclar a un diagnóstico, así como tampoco te podés anclar a una manera de hacer las cosas. Las maneras de hacer las cosas dependen de la realidad, de la correlación de fuerza y de la capacidad propia para cambiar esa realidad. ¿Me entendés? Es decir, vos no podés decir, este es el modelo y yo tengo que hacerlo todo por este modelo. Si no lo hago por esto me equivoco. No. El modelo no es un principio. El principio básico es el ser humano es el centro de toda nuestra actividad. Ese es el principio básico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso puede cambiar. Un día puede ser de esta manera y al día siguiente ya esa manera no funciona. Vamos a inventar una nueva manera y es lo que hacemos. Pues nosotros no podemos ser dogmáticos ni esquemáticos. No podemos aspirar a aplicar los mismos procedimientos y métodos hoy que lo que hacíamos al principio del gobierno de Daniel, ni lo que hacíamos en los años 90 o 2000, ni lo que hacíamos durante la revolución, ni lo que hacíamos en la lucha clandestina. No son las mismas cosas, no son las mismas condiciones. ¿Y sabes qué? Sobre todo, no somos los mismos seres humanos. No solo porque nosotros, que todavía vivimos, hemos cambiado, sino porque además hay nuevos protagonistas que tienen otras realidades. Entonces los métodos, los modelos son cambiantes, porque la realidad es cambiante y nosotros no podemos ser esquemáticos, dogmáticos. Te voy a dar un ejemplo muy concretito. El modelo que implementa Daniel a partir de 2007, ¿lo recordás? ¿Cuál era el aspecto principal de ese modelo? Modelo de alianzas, ¿se acuerdan? En esa perspectiva, porque el Frente Sandinista nunca se ha declarado enemigo de los ricos. Nos hemos declarado enemigos de la pobreza y de la explotación, ahí sí, pero no de los ricos, como individuos. Entonces, él elaboró un modelo que incorporó las alianzas con esos sectores. ¿En qué punto? Donde a todos nos conviene, a los ricos y a los pobres nos conviene que el país progrese, que el país tenga energía, tenga servicios, tenga oportunidades de desarrollo. A todos nos conviene. En ese punto nos aliamos. Pero el COSEP decidió romper la alianza. Los magnates de este país decidieron subordinarse una vez más a los yanquis y romper la alianza. Y se lanzan a la aventura somocista del 2018. Rompieron la alianza. ¿Qué pasa entonces? Ese modelo ya no funciona. ¿Funcionó? Sí funcionó. ¿O no crees vos que funcionó? Claro que funcionó. Los resultados estaban a la vista. Algunos de nosotros nos caía mal de que los Chano Aguirre y compañía limitada mandaran tanto o más que muchas veces que dirigentes del gobierno, del Estado o del partido. Nos incomodaba, claro que sí, pero funcionó. Sus resultados fueron buenos. El país empezó a crecer. El gobierno garantizaba la distribución de la riqueza mediante las palancas del Estado. Y todo el mundo iba bien. Entonces, ¿quién rompe la alianza? Ese modelo cambia. Pero como la esencia del modelo no era la alianza, la esencia del modelo es la participación. Ahí es donde nos equivocamos. Creyendo que
si no hay alianza no hay modelo. No, 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 no. La esencia del modelo es la participación. ¿Te acuerdan? Los primeros años, el pueblo presidente, ¿a qué se refiere esa frase? Es a la participación de la gente en el quehacer y a la participación de la gente en el objetivo del quehacer. ¿Me entendés? Entonces, a mí me parece que es muy importante que no nos casemos con dogmas, no seamos dogmáticos. Creo que los sandinistas hemos dado ejemplo a lo largo de toda nuestra historia, desde Sandino, que nosotros no somos ni esquemáticos ni dogmáticos. Tenemos principios básicos y todo lo demás lo podemos cambiar. Todo se puede cambiar, pero los principios no. Entonces les decía, el diagnóstico es esencial. ¿Y saben qué? Hay preguntas que te las voy a poner, que todos nos las hemos hecho cuando en algún momento de nuestra vida. Todos nosotros, todos, seamos sandinistas o no, tengamos formación o no, todos nos hemos hecho estas preguntas. ¿Por qué somos pobres? ¿Verdad que sí? ¿Por qué unos tienen todos los derechos y la mayoría no tenemos ninguno? ¿Por qué los nicaragüenses no vivimos bien? ¿Es cosa de Dios eso? ¿O es cosa de los hombres? ¿Solo pasa en Nicaragua o pasa en todos lados? ¿Verdad que sí? Que estas preguntas todo el mundo se las ha hecho. Y ese es el corazón del diagnóstico. Ajá, ¿por qué somos pobres? Comenzá a averiguar, ¿por qué somos pobres? Entonces te encontrás con un montón de elementos. El saqueo de nuestra riqueza. ¿Quién ha saqueado? ¿Quién ha saqueado? Las potencias extranjeras en su momento, España, Inglaterra y después Estados Unidos. Saquearon este país. El oro, los productos que nosotros cosechábamos, algodón, café, azúcar, banano, todo lo que hacíamos. Nos han saqueado. Se han llevado todo y no nos han dejado nada. Y han sido cómplices de eso unos cuantos que reciben migajas de los saqueadores. Y esos que los migajeros, los chancleteros, ¿verdad? ¿Cómo hacen para quedarse con eso? Explotan a la mayoría. ¿Cómo es eso? Y te pagan una miseria, pero ellos viajan a Miami. Te pagan una miseria, vos vivís en un rancho y ellos viven en una mansión. ¿De dónde sacan eso? De tu trabajo. Está como el caso de Peña Blanca, no sé si escuchaste vos eso, del macizo Peña Blanca. Pongan cuidado, miren la concepción de los ricos como es. Ese la mayoría de las víctimas del macizo Peña Blanca le trabajaba a un patrón. No voy a decir el nombre. Entonces dice el patrón que ellos le trabajaban a él para capitalizarse, porque después con eso que se capitalizaban, sembraban. Pero para eso era que trabajaban, para capitalizar, o sea, como quien dice, un excedente. Esa es la concepción de ellos. Y él vive en una mansión. Y las familias que murieron, ¿dónde vivían? En condiciones precarias, casi en la cima de la montaña, ¿verdad? Y sin ninguna posibilidad de progresar. Esa es la concepción de los ricos. Vos venís a cosechar café, porque para eso es, para ir a cortar el café, pero eso es un extra tuyo, porque vos tenés tu tierra. Él tiene la hacienda. Aquellos tienen una parcelita donde siembran maíz y frijoles. Nada más, para comer.
la tortilla y el gallo pinto, porque el arroz tiene que comprar. Pero bueno, o sea, eso es su extra, pues. Se va a cortar café como extra para tener la semilla, dice. Esa es la concepción de los ricos. Te digo otra concepción de los ricos, porque uno se pregunta, ay, ¿por qué somos pobres? Hombre, somos pobres porque no hemos estudiado, te dicen. ¿Y por qué no has estudiado? Ah, es que no puedo porque es caro. ¿Y por qué es caro? Y ahí van las preguntas y las preguntas y las preguntas y la respuesta a su vez. Entonces, eso es parte del diagnóstico. ¿Me entendés? Para la gente, hombre, ¿por qué pasan estas cosas? Y luego viene la segunda pregunta. ¿Y cómo puedo hacer para superarlo? El primero es ¿por qué ocurre esto? O sea, pasa esto, ¿por qué pasa? ¿Cómo hago para cambiar eso? Y fíjate en estas causas de la pobreza, entran algunos otros conceptos que creo que es importante. Ya vamos a hacer la pausa y después vamos a seguir. Oigan estos conceptos, creo yo, porque son importantes. El primero es la explotación, ¿no? De los poderes imperiales y de los ricos a su servicio, que son criollos. Segundo, usan el Estado, los instrumentos del Estado. Estamos hablando del gobierno, de las leyes, del ejército, de la policía. Usan el Estado para perpetuar ese orden de cosas, donde los ricos mandan e imponen sus condiciones. Y además, los ricos mandan, imponen sus condiciones, y como parte de esas condiciones es que también ellos obedecen a los gringos. Y el Estado lo ocupan para garantizar eso. Otra cosa importante es que ellos nos han confiscado, han vaciado el concepto de democracia y lo han dejado solamente en el ámbito electoral. Y entonces vos crees que vivís en democracia porque cada 5 años vas a depositar el voto, pero mientras tanto vivís en la miseria y no tenés derecho ni siquiera a protestar. Vacían el concepto y entonces te la crees. Te crees que esa es la democracia. Que vengan, que los diputados le dicen cosas al presidente, que viene un juez y le dice al presidente que nos creemos el cuento que esa es la democracia. El juego y rejuego de intereses en los grupos de poder, en los instrumentos del Estado. Y nos han vaciado el concepto. Y nos han dicho que eso de estar derecho, ganátelo, trabajá. ¿Vos crees? Dice, yo tengo esta casa porque he trabajado. Yo puedo viajar porque trabajo. Trabajar. El que no trabaja no progresa. Lo que pasa es que vos sos haragán. Toda una colonización cultural. Y además te lo cimentan y te lo cementan con el concepto religioso. Dios así lo quiere. El reino de Dios, el cielo, es para los pobres, para los sufridos. Sufrimos aquí para después ser dichosos, que es la concepción reaccionaria y muy europea, muy feudal, de la religión, del proyecto cristiano. Lo más reaccionario de eso lo han universalizado, de manera de que todo el mundo se lo cree, que esa es la verdad, y se resigna. El propósito es perennizar el orden injusto. Y esto podríamos aventurar un montón de cosas, pero no quiero profundizar en eso. Después vamos a volver con ese tema. Pero entonces, en este primer punto, hacemos un diagnóstico de la realidad. Y sobre la base de ese diagnóstico vamos a construir el programa político, cuyo objetivo estratégico es acabar con la pobreza. Pero, para cerrar esta parte,
y después vamos con otra. Quiero leerle este concepto que decía que el 7 de, oigan qué fecha, el 7 de octubre de 1981, hace 39 años, en Naciones Unidas, el comandante de la revolución, Daniel Ortega Saavedra, leyó en su discurso, un largo discurso, excelente discurso, hay que leerlo, léanlo, estudienlo. Entonces allí, ese famoso discurso donde dice, no queremos la guerra, pero si nos hacen la guerra, ese discurso. En ese discurso, al principio, Daniel lo que hace es un diagnóstico. Esta es la situación que encontramos, esta es la situación de Centroamérica. ¿Por qué ocurre eso? Por esto, dice Daniel. Y oigan lo que dice en el por esto. ¿Quién puede ignorar que los precios de nuestros productos de exportación bajan continuamente y los costos de producción de esos mismos productos aumentan como resultado de los precios de los insumos, repuestos, maquinarias, etcétera, que cada día compramos más caros? Como consecuencia de esta injusta relación de intercambio internacional y como consecuencia de las profundas injusticias generadas por la explotación, una dramática crisis social, económica y política sacude a Centroamérica hoy en día. Esa crisis emerge de las profundidades de la miseria de 20 millones de hombres y mujeres centroamericanos. Nosotros reclamamos justicia como países empobrecidos por siglos de explotación y por esas relaciones económicas internacionales injustas. Y Estados Unidos cierra los oídos. Las causas fundamentales de la crisis que vive el área son económicas, provocadas por las relaciones injustas que existen en el orden económico actual y por la sobreexplotación que han sufrido y sufren nuestros pueblos de parte de minorías explotadoras que sirven como eunucos a los intereses de la explotación internacional. Si entendemos esto, sabremos comprender por qué se ha producido una revolución en Nicaragua y por qué hay una guerra revolucionaria en El Salvador y otra en Guatemala. Si se quiere encontrar una respuesta seria a la situación de Centroamérica, habrá que dejar, por lo tanto, de agitar el fantasma del conflicto este-oeste, Unión Soviética, Estados Unidos. Habrá traído de los cabellos por aquellos que tratan de negar todo tipo de cambios en la región. Mejor dicho, imposible. Una pausa y regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Sigamos, pues. A veces nosotros nos equivocamos, creo yo, en la manera como explicamos por qué somos antiimperialistas. Le explicamos solo desde el punto de vista de ¿cómo te dijera yo? Del sentimiento, y no que objetivamente la nación nicaragüense solo puede existir si es antiimperialista, si no se somete a los dictados del imperialismo norteamericano. Objetivamente, pues, como nación, solo puede existir como nación si te desprendes de la tutela de Estados Unidos. De lo contrario, seguís siendo una colonia. Claro, vos te preguntás, pero si nosotros somos, o te afirmás, pero si nosotros somos independientes. Y entonces aquí viene el gran error que hemos asumido por toda la educación colonial que hemos recibido, de que la independencia es porque aquí tenemos presidente y gobierno y no somos dependientes de otros países. Entonces, para encubrir toda la dependencia real que hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia en términos económicos. Vos sabés que si no hay, que la economía es la que te termina decidiendo todo. Es decir, ¿cómo hacer para llevar ese plato de comida a tu mesa? Y todo lo que esto significa. Si nosotros hemos hecho un esfuerzo en estos 14 años con Daniel de recuperar
mecanismos que te garantizan independencia política en todos los niveles. Pero no hemos podido lograr desatar la dependencia económica porque simplemente no tenemos desarrollo. No hay manera. Vos no podés desatar esa dependencia económica si no te desarrollás, si no producís no solamente la comida, sino todo lo que necesitas con tus propios recursos. Y eso implica desarrollo. El desarrollo implica acumular riqueza, tener o ocupar las riquezas que tenés para emprender ese proyecto, por ejemplo. Pero desgraciadamente aquí no tenemos petróleo, hermano. Ni gas, ni litio. Y el oro está en manos privadas. ¿Quién privatizó las minas? ¿Fuimos nosotros? No. Esa era parte del proyecto del programa histórico del Frente. Y el Frente nacionalizó las minas. ¿Quién revirtió eso? No fue la Violeta. No fue el somocismo. Y pues, frente a un hecho consumado, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo haces para revertir eso? Comprándola. Porque no te expones una demanda internacional y como los mecanismos de esa demanda los tienen los ricos, te van a fallar en contra. Y si te fallan en contra, te van a aislar. Si te aíslan, te van a quitar los préstamos. Entonces, ¿qué haces? Si querés renacionalizar las minas, tenés que comprarlas. ¿Con qué recursos? ¿Ya? Entonces, la independencia económica es un proyecto a largo plazo, a muy largo plazo. Una palanca formidable para lograrlo sería el canal. Claro. Aceleraría las cosas a un nivel impresionante. Ya veremos. ¿No? Pero también un requisito indispensable es la educación. Un pueblo analfabeto es un pueblo incapaz de alcanzar su independencia. Y puede ser analfabeto en términos que no sabe leer y escribir, o puede ser un analfabeto funcional, es decir, que no entiende, sabe leer y escribir, pero no lo entiende. Entonces la educación. Y por eso es el esfuerzo tan gigante que hace el gobierno por ofrecer la educación. ¿Y a quién se va a educar? A los pobres, hermanos, si somos la mayoría. Y entonces darle el acceso a toda la pobretería, a todo tipo de educación, no solo la educación primaria, como hacían ellos, ¿se acuerdan? A Humberto Belli, que se la da de demócrata, ¿se acuerdan? ¿Para qué la universidad? ¿Para qué? Si lo que necesitamos es que aprendan a sumar y restar y un poquito más, ya está. Necesitamos mano de obra, no necesitamos aquí científicos, que para eso están las universidades privadas. ¿Quiénes van a las universidades privadas? Los ricos. Entonces, el acceso universal a la educación es esencial para poder aspirar al desarrollo. Y una educación con calidad que empieza con la calificación del magisterio. Mira todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno en estos 14 años por calificar al magisterio. Capacitación continua, dotarlos de herramientas tecnológicas, etcétera. Pues. ¿No? Sigo en esto. Decía Daniel en ese discurso. Lean. Decía Daniel. Y no podemos ignorar ni olvidar que todo este cuadro de brutal explotación económica ha sido defendido a lo largo de nuestra historia por la política agresiva norteamericana. Se nos impuso tratados, se nos impuso préstamos, se nos invadió, se nos otorgó a la fuerza el estatus de protectorados, bajo esa misma tesis de la seguridad nacional norteamericana, que se llamó primero Doctrina Monroe, que después se llamó Destino Manifiesto, que se llamó más tarde Big Stick y luego Diplomacia del Dólar, expansión de fronteras, ruta marítima segura, base militar en el Caribe, gobiernos comprados y gobiernos dóciles, un ideal liberal que se volvió expansionismo descarado. Las agresiones, las intromisiones, las presiones y los chantajes nunca han cesado. El respeto a la soberanía de nuestros países nunca se ha conseguido de parte de Estados Unidos. La mentalidad expansionista del siglo pasado, del siglo XIX, la política de las cañoneras, la política del gran garrote ha recrudecido. Y frente a estos hechos y amenazas no podemos callar, ni podemos quedarnos indemnes. Y aquí viene la famosa frase
para la historia. Nosotros queremos dejar sentado una vez más nuestra firme posición alrededor de este problema. Queremos la paz, pero no a costa de la libertad. No queremos la guerra, pero si nos hacen la guerra, resistiremos con la guerra del pueblo. ¿Estamos claros? Entonces, nosotros no somos independientes en términos económicos y somos antiimperialistas, no solo por eso, sino porque para perpetuar la dependencia económica, los yanquis nos han hecho todo lo que decía Daniel. Por eso somos antiimperialistas. No solamente por una razón a que somos enemigos de los yanquis. Nosotros no somos enemigos del pueblo norteamericano, ni siquiera de los individuos que componen el poder. Somos enemigos de esa concepción. Sí, somos enemigos y a muerte. De que ellos dominan el mundo, de que ellos pueden dictar las órdenes que quieran, que pueden matar a quien quieran, que pueden invadir a quien quieran, que pueden sojuzgar a quien quieran, que pueden confiscar a quien quieran. No, somos enemigos de la política imperialista. Y tenemos razones para hacerlo, porque las hemos sufrido. ¿Qué debemos hacer entonces? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué somos pobres? Y todo lo que decíamos, ¿somos o no independientes? ¿Qué hacemos? La revolución. La revolución, ajá. ¿Qué era la revolución hasta el 79? Liberarnos de la dictadura. Esa era la revolución para nosotros. Mira, hermano, no se aguante esto. Nos están matando por todos lados. Vamos a votar a este hombre. Vamos a matarlo para que no nos sigan matando. Pero además, y ahí sí, estamos en la miseria, nos morimos de hambre, todo esto sinvergüenza viven bien y nosotros aquí en la miseria y nos matan, no. Entonces vamos a votarlo para ver si salimos de la pobreza. Esa fue la revolución. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es la revolución ahora? El objetivo de acabar la pobreza ya se conquistó. Usted y yo sabemos que eso no es cierto. Las imágenes que ahora hemos visto, la destrucción del huracán, te demuestran cuánta miseria hay todavía en este país. Y cuánto nos queda por hacer. ¿Cuánto? Aquí son décadas. Tenemos motivos para luchar cada minuto, cada segundo del día. Porque ahí está la pobreza. Pobreza significa sufrimiento. Y si vos no te condoles del sufrimiento ajeno, vos no sos un ser humano, sos una mercancía. Entonces, y aquí viene un concepto fundamental. Y es, nosotros tenemos que, a ver, te lo pongo de otra manera. Para nosotros, los sandinistas, la revolución es nuestro proyecto de vida. Y ese proyecto de vida no está reñido de ninguna manera con el proyecto de vida que los cristianos ubican como el proyecto de Dios. Me estoy acordando ahorita de algo que vi ayer que me mandó un amigo y me lo chupé todito solo por él. Pero bueno, o sea, aquí nos han querido decir que el proyecto de la revolución es contrario a los designios de Dios, porque esa es la esencia de la ideología burguesa que han encarnado el proyecto de Dios que sale, que es el mensaje de Cristo. Te lo han encarnado en el proyecto de la explotación y en el orden donde los ricos mandan y los pobres obedecen. Y nosotros, desde los años 70, hemos dicho que eso no es cierto, que el proyecto de Dios es liberador y no opresor. Y por eso la incorporación masiva de los cristianos al proyecto de la revolución, algo inédito en los fenómenos hasta la época. Nosotros hicimos ese aporte a la revolución mundial. Aquí empezó. Aquí empezó la incorporación de los cristianos al proyecto revolucionario y que no había ninguna contradicción. Más bien era lo mismo. Entonces algunos desde sus convicciones cristianas se involucran en la revolución y otros desde otro tipo de convicciones se involucran en la revolución. Pero el propósito es el mismo, que el ser humano viva mejor.
los cristianos a partir de un proyecto liberador de la religión y no un proyecto opresor. Y esto es muy importante. Entonces vos has visto la tendencia en las últimas décadas de que estos espacios eclesiásticos han querido recuperar el discurso hegemónico del discurso opresor y no del discurso liberador, precisamente para evitar que los pueblos protagonicen procesos revolucionarios como el de Nicaragua. Y eso ha ocurrido, ese fenómeno ha ocurrido, esa involución de las convicciones religiosas ha ocurrido no solamente con la proliferación de determinadas corrientes cristianas en las sociedades latinoamericanas, sino también dentro de la Iglesia Católica. Y por eso toda la persecución contra la teología y la liberación. Pero esto es muy importante. Y vos ves aquí, vos ves que el sandinismo está compuesto por muchísima gente, la inmensa mayoría del sandinismo es creyente, es cristiana, de distintas denominaciones, de distintas congregaciones evangélicas o de la Iglesia Católica, pero son cristianos, la inmensa mayoría, y siguen siendo sandinistas a partir de sus convicciones cristianas, y no se sienten contradichos por eso, sino se sienten realizados, porque asumen como real y propio que la revolución es la mejor manera de amar al prójimo, que es el mandamiento fundamental de los cristianos. Entonces ellos te han colocado, los reaccionarios, la burguesía, la oligarquía, esa jerarquía católica al servicio del somocismo aquí en Nicaragua, te han colocado que la esencia del discurso cristiano no es el amor al prójimo, sino es la subordinación al poderoso. Y para eso te dicen, si no lo haces, te vas a ir al infierno. Resignate, no andes peleando. El que es pobre, si quieres dejar de ser pobre, anda a trabajar, trabaja duro. Mira fulanito de tal, era no sé cuánto, y mira, ahora tiene tales y tales y tales cosas. Son los ejemplos que te ponen. Esto es muy importante, creo yo. Decía Daniel en ese discurso del 81, al final, después que lee la propuesta de paz de los salvadoreños, tanto del FDR como del FMLN, después que lee al final el cierre de Daniel, es así, ¿ves? Oigan esto. En nombre de los muertos, en nombre de los torturados, en nombre de los analfabetas, en nombre de los hambrientos, en nombre de los explotados. Eso es lo que hacemos nosotros. Ahora bien, ¿estamos claros? El qué, el por qué, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? ¿Quiénes deben hacerlo? ¿Cuál es nuestro concepto de quiénes deben hacerlo? El primer concepto esencial, hermano, que no te puedes perder en eso, es el pueblo. Fue el pueblo el que se liberó de la dictadura, no fuimos los sandinistas encabezamos, pero no fuimos nosotros. Fue el pueblo de Nicaragua el que se lanzó a las calles, se armó de piedra, de lo que fuera, y se incorporó a la lucha armada que conducía el frente, sí, pero no fue el frente el que votó a la dictadura, fue el pueblo. Nosotros, hasta que no logramos que la llama de la revolución prendiera en el corazón del pueblo, hasta que no lo logramos, éramos una minoría enmontañada y clandestina. Mientras no logramos esparcir las ideas de la revolución en el pueblo, nosotros estábamos simplemente reducidos a una fuerza moralmente valiosa, pero numéricamente insignificante. Es el pueblo de Nicaragua el que se libera a sí mismo. Y sus mejores hijos integraban el contingente del Frente Sandinista, encabezan ese esfuerzo del pueblo de Nicaragua. Trasládenlo ahora. Es el pueblo el protagonista, por eso es el concepto pueblo presidente, el pueblo es el protagonista. ¿Y cómo se materializa eso? De dos maneras. Primero, interpretando sus anhelos, sus aspiraciones, sus necesidades y convirtiéndolos en programas de gobierno. Esa es la primera manera de la cual el pueblo es protagonista. Y la segunda manera es el protagonista también en la toma de decisiones concretas en su comunidad.
No es asunto que voy a llegar aquí ven, como yo vengo aquí, vengo delegado de, entonces aquí ordeno y mando. Es la gente. A través de múltiples mecanismos. Múltiples. No es uno solo, son muchos mecanismos. No hay una receta para eso. Se va creando. Pero además, fíjate bien. O sea, es el pueblo el primero. O sea, ¿quiénes hacen esta revolución, este proceso de cambio? El pueblo de Nicaragua y sus instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos? El primero, el más valioso, después voy a leer una frase sobre eso, el Frente Sandinista. Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ese es el más valioso instrumento que dispone el pueblo. Nosotros somos instrumentos del pueblo de Nicaragua. Nosotros no somos gobernantes del pueblo de Nicaragua en ese sentido de dueños, no. Somos instrumentos del pueblo, estamos a su servicio. Segundo, ¿quiénes lo hacen? Bueno, sus líderes. ¿Quiénes son los líderes en el frente? ¿Tenés alguna duda? Pero el líder indiscutible Daniel Ortega Saavedra, hermano, no te enredes. Encarna el proyecto, encarna la historia, encarna esos anhelos, te guste o no te guste, esa es la verdad. Daniel es el líder del Frente Sandinista. Es indiscutible, nadie lo puede discutir. Y tiene además sus dirigentes, Rosario empezando. Pero además tiene dirigentes en todos los territorios. A nivel departamental, a todos los niveles. Y hay líderes, hay dirigentes y hay líderes. Ese es parte de los quienes. Pero además, otro instrumento, el Estado. No solo el gobierno, el Estado. O sea, el andamiaje jurídico y los instrumentos que garantizan ese andamiaje jurídico, que se llaman ejército y policía, hay que decirlo claramente. El sistema educativo, el sistema, todos los sistemas que se desprenden de la dirección del Estado son instrumentos al servicio del pueblo y todos se tienen que enfilar en el mismo propósito. Vamos a acabar con la pobreza. Una parte de acabar con la pobreza es evitar que se agrave. O sea, parece mentira, ¿verdad? Parece obvio eso. O sea, para poder acabar con la pobreza, lo primero que tenemos que hacer es impedir que nos agrave la pobreza. Una manera de agravar la pobreza es que aquí se metiera el narcotráfico. Que aquí pasará lo que pasa en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, o en Costa Rica, que las pandillas son las que mandan, que los narcos son los que mandan, que los narcos compran diputados, que los narcos compran alcaldes, que los narcos ejecutan a quienes da la gana, que compran policías, que compran ejércitos. Todo eso también es parte de ese proyecto. Y además nosotros recordemos que el pueblo de Nicaragua no es una forma etérea. Es decir, que está ahí en el aire, pues no, hermano, es concreto. Son mujeres que tienen intereses diferentes a los varones, hermano. ¿Por qué? Porque si hay un segmento de la población que podemos definirlo por explotado y oprimido por excelencia, es las mujeres. Debo tener que específicamente trabajar para ayudar al proceso de liberación de las mujeres, de que las mujeres puedan tener el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones que los varones. Luego tener los jóvenes, eso es otra cosa, hermano, porque los jóvenes están empezando, vos y yo vamos saliendo, los jóvenes están empezando, tienen otra perspectiva de la vida, otra manera de hacer las cosas, otra manera de entender las contradicciones. Y luego tener los intereses particulares de trabajadores, de campesinos, de productores, de empresarios, de magnates, de banqueros. Entonces, el quién es diverso, no es único. Es el pueblo en concepto general, sí, pero ese pueblo tiene una composición heterogénea, variada, variopinta. Y es importante que tomemos en cuenta esas diferencias. Para que podamos hacer síntesis, tenemos que saber las diferencias. Si no, no podemos hacer síntesis. Y luego, lo que ya hablábamos del cómo lo hacemos. Que hablábamos del modelo, que no podemos ser inflexibles,
sino que el modelo va adecuándose a las circunstancias, las cosas van cambiando. Entonces vos tenés que ir cambiando la manera como hacer. La realidad es cambiante, la realidad no es un concepto pétreo. Ahí, que está como que si fuera labrado en piedra, esta es la realidad y esta es la... No, ni tampoco entonces los mecanismos para hacer las cosas pueden ser pétreos. Es decir, no pueden estar congelados, sino que vas cambiando la manera de hacer las cosas. Todo con un solo propósito. El ser humano está en el corazón de nuestro proyecto. Ese es el propósito y tenemos que acabar la pobreza para que el ser humano viva feliz. Eso es todo, hermano. Me parece todo. Y qué complejo que es eso. Qué complejo. Y el que adquiere particularidades específicas que son bien concretitas. O sea, ¿cómo hacemos? A ver, tenemos una familia. Fíjate que en esa familia, un ejemplo, voy a dar un ejemplo. Fíjate que ahí la señora ya no puede caminar y ahí pasa la pobrecita acostada todo el día. ¿Cuál es su manera de favorecer que viva mejor? Una silla de ruedas que se la da el gobierno. Fíjate que el señor, fíjate que se ha quedado ciego, parece que tiene catarata. ¿Cuál es la manera? Que le operen los ojos y que no pague un centavo. Y ya ve. ¿Me entendés? Fíjate que ese chaval, bien inteligente, que es el cipote, pero no ha podido estudiar. ¿Cuál es la manera? Que estudie una carrera, o sea, que se bachillere, que estudie una carrera profesional, que logre hacer posgrado, que se vuelva un científico, pero le va a dar la oportunidad. Aquí está, ¿me entendés? Fíjate que ese compañero, vieras que cómo sabe de la tierra, mano. Ese sabe cuándo sembrar, sabe cuál es la planta mala, cuál es la buena, sabe cómo atacar las plagas, vieras qué bien, pero el pobrecito no tiene. Tiene que andar alquilando. ¿Cuál es la manera? Tierra. ¿Cuál es la manera? Asistencia técnica. ¿Me entendés? O sea, adquiere cosas concretas, ese cómo. Vos auxiliás, colocás al Estado en función de auxiliar a los protagonistas para que puedan avanzar e ir saliendo de la pobreza. Y cómo además construimos la democracia, cómo le volvemos a dar carne a la democracia. Fíjate que hay una cosa bien bonita que ha estado pasando en estos días, ya me estoy comiendo el tiempo. Y falta bastante que hablar, pero bueno, ni modo. A ver, Evo Morales en Bolivia se ha adueñado del concepto de la democracia. Los héroes, los masacrados durante el golpe, los ha bautizado los héroes de la democracia, porque es verdad. Entonces, en este momento, los dueños de ese concepto son las fuerzas revolucionarias en Bolivia. Nosotros nos hemos dejado arrebatar esa bandera y la tenemos que recuperar. Porque nosotros sí hemos construido la democracia en Nicaragua. Porque hemos devuelto los derechos a la gente. El derecho a la vida, para comenzar. Y el derecho a progresar, el derecho a educarte, el derecho a la salud, etc. Todo lo que ya conocemos. Pero le hemos dado sentido a la democracia. Le hemos dado sentido a este concepto. Se los quiero leer. Este es un concepto que lo leyó, mira lo que es la vida, ¿verdad? Lo leyó Humberto Ortega. Es un comunicado, él no lo hizo. Lo hicieron varios. Ni siquiera hizo la propuesta, el documento original. Pero bueno, no importa. Humberto Ortega lee en el acto de clausura de la campaña de la Cruzada Nacional de Alfabetización el 23 de agosto de 1980, lee un comunicado de la Dirección Nacional del Frente Sandinista sobre las elecciones, ¿verdad? Porque había toda una presión para que hiciéramos elecciones ya. Estaba el país destruido, terminando la alfabetización, y querían que hiciéramos elecciones. Entonces ahí dio su posición el Frente Sandinista. Y quiero leer la esencia de esto. Para un revolucionario, a ver, no. Es el punto 1. Para el Frente Sandinista, la democracia no se mide únicamente en el terreno político
y no se reduce solamente a la participación del pueblo en las elecciones. Democracia no es simplemente elecciones, es algo más, mucho más. Para un revolucionario, para un sandinista, significa participación del pueblo en los asuntos políticos, económicos, sociales y culturales. Significa, mientras más tome parte el pueblo en esa materia, será más democrático. Y hay que decirlo de una vez por todas. La democracia no empieza ni termina con las elecciones. Es un mito el querer reducir la democracia a esa condición. La democracia se inicia en el orden económico, cuando las desigualdades sociales principian a debilitarse, cuando los trabajadores, los campesinos mejoran sus niveles de vida. Ahí se origina la verdadera democracia, antes no. ¿Ah? ¿Hacemos eso o no hacemos eso? 1980. Hace 40 años. A ver, ya les estábamos hablando, hemos detallado a lo largo del programa los 4 elementos fundamentales: la concepción, el objetivo, lo político, proyecto y el compromiso. Hablemos del compromiso. El compromiso, compañeros y compañeras, se encarna en la gente. Mi compromiso con la gente, y se encarna en la gente. El compromiso, el tuyo como militante, lo encarnás en la propia, lo tenés que encarnar vos. Tenés que ser portador de esa concepción y de ese proyecto y de ese modelo. Vos tenés que que asumirlo como propio, encarnarlo. Y esa concepción, además, se inspira en tu historia, en tus héroes, tu compromiso. Se inspira en tus héroes, en tu partido, en tu historia como partido y en tu historia como país. O sea, vos lo encarnás, el modelo, inspirado en tus héroes. En tus héroes en términos de guerra y tus héroes en términos de trabajo. Y en tus líderes. Si nosotros no encarnamos el modelo, el proyecto, la concepción, o sea, lo ideológico, difícilmente vamos a poder asumir un compromiso. Si no nos creemos esa concepción, ese proyecto y ese modelo, no hay manera que nos podamos comprometer. No hay forma. Lo demás va a ser oportunismo. Lo hacemos porque nos conviene. Pero si realmente queremos comprometernos, tenemos que asumir las 3 cosas: concepción, proyecto, modelo. Y ese compromiso implica, por lo tanto, en mi opinión, lealtad, fidelidad, disposición, firmeza y confianza. Fíjate que quiero detenerme en esto de la confianza. ¿Confianza en quién? Primero, confianza en uno mismo. Confianza en uno mismo a partir de que la convicción de que encarnás esas 3 cosas. Confianza en que estás en lo correcto. Confianza en vos mismo. En la gente, en el pueblo. Hay que confiar en la fuerza del pueblo. A mí no me queda la menor duda que a la vuelta de 2 años nosotros estamos recuperados de los embates económicos que nos han ocurrido este año, si es que no nos pasan más tragedias. Porque confío en la fuerza del pueblo de Nicaragua, en el espíritu del pueblo de Nicaragua, en lo que le llaman resiliencia. Confianza en la gente. Confianza en nosotros mismos. Confianza en tus dirigentes, hermano. Confianza. No es obediencia ciega, es confianza. Si yo estoy comprometido con el proyecto, si yo estoy comprometido con ese propósito del proyecto, si estoy comprometido con el modelo, tengo confianza en mi dirigente. Tanto en el partido como en el gobierno, tengo confianza. Y creo que también esto de la confianza
y de encarnar en nosotros mismos las cosas, en mi opinión, pues, es lo que nos convierte esto en un proyecto de vida. Algunos lo hacemos desde nuestra experiencia histórica, revolucionaria, o que intenta hacerlo, y otros lo hacen a partir de su convicción o de su inspiración cristiana. Lo que nos une es lo que importa. La inmensa mayoría de ellos lo hacen por una inspiración cristiana. Y por eso Rosario una y otra vez remacha sobre esta idea del proyecto liberador del cristianismo, que es el que lo encarna el proyecto de la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua. El proyecto liberador del cristianismo ahí está encarnado, y esa es la disputa ideológica, y debe ser a fondo. Estamos claros, ¿verdad? Es decir, pero todos asumimos esto. Si no lo asumís como un proyecto de vida, estás listo y servido, porque lo que haces es puro oportunismo. Si vos te comprometés con estas cosas, lo asumís como un proyecto de vida, desde una convicción cristiana o desde otro tipo de convicciones, pero si no lo asumís como proyecto de vida, no hay manera que podás tener un compromiso de verdad con la revolución. Y entonces, lo que te queda es la satisfacción del deber cumplido, y ahí es donde encontrás la fuente que te inspira a tener un comportamiento ejemplar, porque como tenés ese compromiso con la causa, con el proyecto y con el modelo, tenés ese compromiso, vos decís, hombre, yo voy a ser ejemplar. Yo voy a demostrar que yo convoco a las cosas porque las hago. Pero yo voy a dar el ejemplo con mi comportamiento. O sea, lo que te inspira a eso es el compromiso, hermano. Y el compromiso es con esas tres cosas, creo yo, pues. Fíjate bien. En 1990, y aquí voy a cerrar, no voy a poder leer todo esto, es una lástima. En 1990, tras la derrota, hubo una hecatombe en el Frente Sandinista. El 18 de junio de 1990, 300 militantes y dirigentes sandinistas de todos los niveles se reunieron en el crucero, la famosa asamblea del crucero, y emitieron un comunicado que es un diagnóstico de por qué había ocurrido la derrota, un diagnóstico de la situación en ese momento del país y un conjunto de tareas. Es un comunicado muy interesante, porque lo firman los que hoy son traidores, lo firmaron ese documento. No lo obligaron a nadie, fue una discusión intensa y lo firmaron. Hoy son traidores todos. Y si leen ese documento se sorprenderían de algunas cosas. Y entonces aquí se define al frente. Vamos a salir tarde. Les pido a los compañeros que tengan paciencia, los del MEFCA. Les vamos a reponer el tiempo. Dice ese comunicado. El FSLN, dirigente y catalizador de las luchas populares, es la única fuerza capaz de organizar la defensa de las conquistas revolucionarias y los derechos democráticos del pueblo, preservar su unidad, la unidad del frente, y fortalecer su cohesión es un imperativo para los sandinistas. Nuestros enemigos pretenden erosionar nuestra fila, fraccionarla y dispersarla. El FSLN no debe descuidar la exigencia, oigan esto, el FSLN no debe descuidar la exigencia de sumar fuerzas, recuperar las bases populares que se inclinaron por la UNO y disputar de forma activa y beligerante nuestra influencia sobre la mayoría del pueblo. Unirlo y rechazar la polarización y el revanchismo debe ser la conducta del sandinismo. Nuestro partido es el principal garante y defensor de los derechos y conquistas de los nicaragüenses. Cada organismo, cuadro y militante sandinista debe asumir un lugar de primera línea en las luchas populares. Y cierro con esto, que lo decían en aquel entonces, en 1990. Oigan esto.
Está hablando del proceso democrático dentro del frente, porque hay una discusión intensísima, pública y no pública. Y dice lo siguiente, el comunicado del frente de 1990. Advertimos, sin embargo, que este proceso constructivo debemos salirle al paso con energía a todos aquellos que por ambición o resentimiento lanzan acusaciones sin fundamentos, adoptando posiciones destructivas o haciendo análisis o haciendo críticas sin bases y generalizantes. La democracia interna no debe de caer en liberalismo disolvente, donde cada quien se sienta con derecho a actuar según su propio criterio, sin respeto a la objetividad o al sentimiento mayoritario de los sandinistas. La diversidad de criterios dentro del FSLN y la confrontación de los mismos dentro de los marcos orgánicos es enriquecedora, pero en la acción los sandinistas debemos ser como un solo cuerpo frente al enemigo. ¿Estamos claros? Y que quiero leer, espérame que quiero buscar donde tengo esto porque a ver si la copié, ¿verdad? A ver, aquí está. Les voy a cerrar con esto. Ni el gobierno de la Violeta Chamorro, ni los capitalistas que llevaron a este país a la ruina, ni sus medios de difusión masiva tienen autoridad moral para darle lecciones de honradez a los sandinistas. Estamos hablando de 1990. Ustedes, la derecha, los ricos, todos los sicarios, los yanquis, ninguno de ustedes tiene derecho de hablar, de darnos lecciones de honradez. Somos nosotros los que damos esas lecciones. Les voy a dejar a los que van a ver el video en YouTube y a los que están en Facebook Live, les dejo ese extraordinario video de un dron difundido ayer por Juventud Presidente de cómo quedaron los barrios costeros de Puerto Cabeza. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás
como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.